En un ratito va a venir Luis Dallaglio, ¿Ah, sí? que metió un gol de media cancha ¿Sí? con las elecciones ¿Sí? en la provincia de Buenos Aires. Estuvo acertadísimo. Dijo 48 para el partido, ¿cómo se llama el peronismo? Fuerza Patria. Fuerza Patria, Fuerza sí. Patria. Ya. FP. Fuerza Patria, 48% para Fuerza Patria, 48%. Al ángulo. Chirolitas más, chirolitas menos. Sí. Pero la clavo en el ángulo. Sí. La verdad que Y bárbaro. fue la encuestadora que estuvo acertada. Acertada. Así Porque que lo vamos después había otras a recibir a Ah, Luis muy bien. Dallaglio. ¿Cómo andás, Hola, Luis? Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Aldo. Bueno. ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Así Bueno. que la viste. Como siempre dicen en esto, como estos son estudios de probabilidad, Sí. también es probable estar cerca de los resultados. Sí. Así como habitualmente también es probable estar lejos. Hay que advertirlo. Pero sí, bueno. Pero lo dijiste el jueves. Sí, el jueves, exactamente. Y el tema estuvo con, la verdad, con el mileísmo, con la Libertad Avanza, porque en realidad el dato político del domingo es el desplome de la Libertad Avanza, ¿no? Uno lo agarró, es que esto como si vos tirás una piedra y la agarrás en el piso 2, pero faltaba para llegar a la planta baja. Esto es, Claro. pues vos el corte lo hacés en determinado momento. Y se siguió cayendo la Libertad Avanza. Se siguió cayendo por dos fenómenos. Acuérdate que en algún momento nosotros veíamos que cuando hacen ello y conforman la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, había dos proporciones de creencias muy parecidas que se acoplaban y se sumaban, por más que tuvieran pertenencias partidarias distintas, el sistema de creencias era muy parecido. Lo que pasó es que la gente del PRO no fue a votar. Es decir, Sí. ese acuerdo, esa alianza que hicieron las cúpulas partidarias no fue acompañada por los votantes. Entonces, la ausencia que hubo, que estuvo alrededor del 62-63%, estuvo marcada básicamente por la ausencia de los votantes de Juntos por el Cambio o del PRO, que había tenido, proporciones en torno al 23-25% en elecciones anteriores, y no fueron lo cual es un mensaje muy fuerte también para la conducción del PRO de Macri, ¿no? Claro. Que fue otro de los grandes derrotados porque impulsaron un acuerdo en Provincia de Buenos Aires con la Libertad Avanza. Sí. La hicieron los dirigentes políticos y la gente local. Lo cual también es una forma que tiene la sociedad de marcar o marcarle a la política Aguardame un cachito que te cambiamos el micrófono porque está con un poquito de ruidito. Tenemos unos pajaritos. Unos pajaritos. Unos pajaritos que hacen ruido, ya lo cambiamos. Esto suele ocurrir siempre cuando estamos en el aire. Cuando no estamos al aire, no pasa nada. Este está hablando, Sí. guarda con el cable, está más arriba. Bueno, no, ahí y te está, decía, ya creo está. creo que se está escuchando ahí bien. Sí, ahí. Entonces decíamos eso, ¿no? Ahí está, mira. El dato político fue precisamente ese, ¿no? Que el domingo brilló por ausencia el votante del PRO, de Juntos por el Cambio, Sí. con lo cual es el otro dato político que quizás no estuvo tan puesto de manifiesto, porque también tiene que ver con una conducta de la sociedad, que siempre lo decimos con vos, Aldo, guarda con la gente. Sí. Nadie vio venir el tremendo desplome de la Libertad Avanza. Y hoy no se soluciona solamente con la designación de un ministro del Interior. Los problemas son más domésticos, son más cotidianos, son más de todos los días. Es decir, me parece que el problema está en resolver y ver de qué manera uno le da un espacio mayor a los gobernadores para que puedan, obviamente, asistir mejor a la gente, pero desde las políticas económicas analizar de qué manera también se puede Y la humanizar diaria. un poco esa Claro. medida, ¿no? Hay un ninguneo de la diaria. De la diaria, ahí está, eso es, un ninguneo de la diaria, porque la macro está bárbaro. El problema es la micro, que ayer escuché a alguien que decía que para la gente esa es la macro. Claro, exactamente. ¿Cierto? La economía micro es la macro para la gente. Entonces, me parece que ahí está la crisis que realmente está teniendo hoy el gobierno nacional con la gente. Es un problema entre la gente y el gobierno nacional. Y está bueno que pasen estas cosas en democracia. Sí, Siempre por lo decimos supuesto. con vos, Aldo, el valor del voto. Escribimos una nota el domingo a la noche diciendo a falta de paso, porque no tuvimos elecciones paso, el efecto que tuvo esta elección en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que es el 37% del padrón y demás, es similar Ha sido una paso, claro. a lo que pasaba siempre en las pasos cuando el gobierno nacional no le va bien. Que Entonces, ordenó un poco. que ordena, que llama la atención, que pega y que le da la oportunidad al gobierno nacional de reencauzar, digamos, también teniendo en cuenta a la gente. Siempre se decía, che, no se puede hacer un ajuste de estas características
sin tener la consideración de lo que está pasando con la sociedad. Bueno, la sociedad le hizo recordar que también existe y que no todo se resuelve en una tabla de Excel. Exactamente. Bueno, ¿qué has traído para hoy? Algo relacionado con eso, que tiene que ver con una encuesta provincial que terminamos a fines de agosto y que preanunciaba de alguna manera también esto que estamos charlando con vos, Aldo, cómo es su situación económica actual, si sus ingresos le alcanzan o no. Vos fíjate que solamente el 13% de la población está viviendo en condiciones de hacer frente a sus costos mensuales y poder ahorrar. El resto de la población, Aldo, directamente o no le alcanzan los ingresos, el 39%, casi el 40% de la población no le alcanza para llegar a fin de mes, o vive con lo justo, 47%. Acá está el secreto. Y esto es lo que decíamos recién, Aldo. Acá está el problema que está teniendo Milei. En la micro, macro, como la quieras poner, en la micro economía de los argentinos, en el metro cuadrado de los argentinos. Estos son datos de Córdoba, pero claramente son datos que se pueden, más lo hemos validado nosotros con encuestas nacionales, se pueden validar de la misma manera porque el punto de inflexión del modelo económico, del modelo político de Javier Milei está acá. La gente no está incluida en este modelo económico. Claro, lo que se planteaba al comienzo de la gestión de Milei, bueno, ¿hasta cuándo la gente le va a dar un crédito, le va a bancar este ajuste tremendo? Bueno, creo que hasta acá. Hasta acá, exactamente. Hasta acá. Ya está suficiente, hasta acá, no doy más. Y ese es el final. Y yo creo que la falta de profesionalismo de los dirigentes de Milei, que no fueron capaces de detectar estas cosas que estaban pasando. Y esto está pasando. Dos cosas, de subestimar esto y subestimar la política. Porque vos no podés poner a alguien a armar en la provincia de Buenos Aires que no tiene experiencia de armados políticos en general y en provincia de Buenos Aires donde tiene que hacer un máster con la cantidad de intendentes que tenés que son precisamente especialistas en cuidar su territorio. Entonces, son errores muy grandes que obviamente ojalá el presidente ajuste porque en este barco estamos todos y necesitamos que esto se encamine. Entonces, como vos bien decís, Aldo, es hasta acá. Es como decía Enrique Santo Discépolo, hasta acá, alma notaria, que de mí no doy un paso más. Creo que este es el punto de inflexión. Pasamos y vamos a ver cómo es evolutivamente. Y fíjate que precisamente desde el principio de año, desde enero del 24 del año pasado, fíjate cómo la gente venía viviendo con lo justo y ya acá se empieza a producir el quiebre, Aldo, ¿sí? Y prácticamente la gente sube casi 10 puntos la gente que dice directamente que no le alcanza para llegar al fin de mes. Con lo cual, claramente este dato siempre se mantuvo, más o menos en quienes pueden ahorrar y llegar al fin de mes. Pero es muy importante la cantidad de gente, el 86% de la población no llega a fin de mes o vive con lo justo. Y esto tiene un límite, tiene un nivel de tolerancia, tiene una posibilidad de acompañamiento. Milei le pidió sacrificio a la gente hizo el sacrificio y mientras estabas en el momento de los anunciados, la gente te acompañaba. Ahora, cuando la gente te empezó a pedir resultados, y le diste más motosierra y le dijiste que esto se profundiza, como hizo el domingo. Yo creo que es un yerro importante, porque el problema, insisto, los otros son condimentos, los temas de la corrupción y demás, también agregan a una situación, pero esta es la cuestión de fondo, Aldo. Esta es la cuestión de fondo. La gente no llega a fin de mes y es lo que le ha puesto el punto de inflexión a Milei. Vamos a la placa que sigue, porque también le preguntamos si cree que su situación personal este año va a mejorar respecto al año pasado. Y volvemos sobre lo mismo, solamente el 30% cree que va a mejorar. ¿Y sabes qué, Aldo? El 65% de este 30% votó a Milei. Claro. Es decir, le está quedando prácticamente el voto duro, el núcleo duro de Milei. Ya no hay prácticamente gente que por fuera del votante de Milei, del votante de las PASO, ese que fue el primero que fue a ponerle el voto, esté acompañando a Javier Milei. Estamos hablando de Córdoba, un distrito que precisamente fue amigable para Javier Milei. El 32% dijo que va a empeorar y 32% que va a seguir igual de mal, ¿no? Claro. Porque no tiene expectativas de mejoras. Vemos rápidamente las últimas 2 o 3 placas, que es el evolutivo de lo que la gente planteaba, si va a creer que va a mejorar. Obviamente, allá por enero, de principio de año de este año, había habido un crecimiento en la expectativa, pero se fue deteriorando de nuevo, y esto es lo que... Allá estaba el sacrificio, el golpe
el sinceramiento de la economía, hubo una expectativa y obviamente vuelve a la baja. Y la gente que dice que vive con los justos, que es la placa que sigue, esto sigue estable, gente que vive 1/3 de la población, lo que gana, lo gasta, y la última placa, que es la gente que directamente no llega a fin de mes, que ya está en el 32%. Es decir, un dato parecido a cuando se sinceró la economía y tuvimos una inflación altísima. Sí. Bueno, ahora esta proporción también está mostrando que la gente ya hizo el esfuerzo, ya acompañó, ya puso resignó todo lo que tenía que resignar. Bueno, ya no está más dispuesta a seguir de esta manera. Prendió todas las luces amarillas y de alerta para el Gobierno Nacional y está en el Gobierno Nacional leerlo correctamente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Aldo, Luis. nos estamos viendo. Nos vemos, Gracias por todo. gracias, muy amable.